Vamos a hablar sobre el manejo inicial del síndrome coronario agudo, centrándonos pues en un manejo rápido y sencillo. Entonces no me voy a demorar mucho hablando de fisiopatología, ni definiciones, ni epidemiología. Pero bueno, lo primero es que el síndrome coronario agudo tenemos tres presentaciones. El primero es la angina inestable, el segundo es el infarto al miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST. La cuarta definición del infarto, pues que para decirla rápidamente, es que haya evidencia clínica de isquemia con detección de aumento de las troponinas cardíacas por encima de los límites del percentil 99. Y que aparte de las troponinas aumentadas, que pueden ser para arriba o que también pueden ser para abajo, un 20%, eso ya es otra cosa, que tengan otro de los cinco criterios que aparecen acá, que te haya síntomas de isquemia, que haya cambios isquémicos nuevos en el electro, aparición de ondas Q patológicas, identificación de trombo coronario por angiografía o autopsia, y que haya anomalías de las paredes ventriculares al estudio imagenológico. ¿Cómo va a ser la presentación clínica del síndrome coronario agudo? Nosotros debemos sospecharlo en cualquier paciente que llegue por una molestia del pecho. Muchas veces van a ser solamente presión del pecho o que sienten algo raro y ni siquiera van a referirnos que tienen dolor. Ya cuando ellos nos refieren que hay dolor, otra cosa que nos hace pensar que estamos frente a un evento isquémico agudo es que haya irradiación, más que todo a la parte inferior de la mandíbula y hacia los miembros inferiores bilaterales, también hacia la parte superior del abdomen. Los dos brazos, no es que, que es que el izquierdo, no, es a ambos miembros superiores, sin distinguir uno del otro. Tenemos que tener en cuenta también que hay presentaciones atípicas. ¿En qué pacientes tenemos que pensar estas presentaciones atípicas? En los pacientes ancianos, mujeres, en los enfermos renales crónicos, en los diabéticos, y en las últimas guías nos mencionan ya a los pacientes que lleguen con demencia o que hayan sido revascularizados previamente. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas atípicos? Digamos, la náusea, la disnea, pero entonces esta disnea, pues disnea puede haber en una presentación típica, sino que esta disnea es solo disnea. El paciente se va a sentir con la sensación de falta de aire, pero sin dolor o sin sensación de molestia en el pecho, que haya fatiga, que haya alteraciones en el estado de conciencia o que haya epigastralgia. Cualquier paciente atípico que nos llegue quejándose de un dolor abdominal, pues lo mejor es que siempre va a ser mejor equivocarse en favor del paciente. Entonces, hacerle su electro, hacerle sus troponinas y descartar pues, que no esté pasando por un evento isquémico. Listo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el tiempo en todos los eventos isquémicos son oro. Entre menos tiempo nos demoremos atendiendo a los pacientes y solucionándoles su patología, más vamos a poder salvar de ese paciente. Entonces, todo lo que les voy a mencionar de aquí en adelante tiene que ser en 10 minutos. 10 minutos es el tiempo que nos dicen todas las guías, que es el tiempo que nos tenemos que demorar. Lo primero que nos llega al paciente es hacer el ABCD, que esto es pues, de reanimación avanzada, ¿cierto? Cualquier paciente que nos llegue con peligro de riesgo de muerte, el ABCD. Ahorita con el COVID ya no es ABCD, sino DABCD. D de peligro, en inglés de danger, y es que siempre, antes de atender a cualquier paciente, tenemos que acordarnos del uso de los equipos de protección personal y no ir a acercarnos a un paciente pues así para evitar pues, el riesgo de contagio. Ya la A es de vía aérea, simplemente con el hecho de yo hablarle al paciente y que el paciente me responda hablándome, eso ya es una vía aérea permeable. Si no, siempre tenemos que asegurar esa vía aérea. La B de breathing, de respiración, asegurarnos pues cómo está la saturación, cómo están los campos pulmonares, digamos a la auscultación, mirar que no haya estertores crepitantes que pueden ser signos de edema pulmonar. Algo que tenemos que tener en cuenta, digamos, si el paciente llega con una falla cardíaca aguda y aparte de esto el evento isquémico agudo. Ya ahorita más adelante hablamos más de la oxigenoterapia. En cuanto a la circulación, desde este momento yo ya le pongo su catéter al paciente para sacarle troponinas, sacarle electrolitos, sacarle glucosa, de daño neurológico, mirar que el paciente pues, esté con un Glasgow 15 de 15, y la exploración, pues ya explorar al paciente más globalmente, mirar que no haya pues nada que esté en peligro, que nos indique pues otros daños.
El paciente siempre que llegue lo vamos a acostar en la camilla en posición semi-Fowler y que esté pues quieto en la cama, que no haya riesgo de que se vaya a caer. Listo. Ya como tal, en estos 10 minutos también pues es importantísimo el triaje. Desde que el paciente llega, el triaje tiene que ser muy conciso y tiene que ser muy bien hecho para nosotros saber que esto es un paciente al que tenemos que atender rápidamente. En el electrocardiograma, en los 10 minutos, tiene que estar hecho, leído e interpretado. Muchas veces el 30% de los electros no dan diagnóstico la primera vez. De esto hablamos más adelante y hablamos qué se hace en esos casos. Ya tener pues una anamnesis y un examen físico completo, una historia clínica que ya nos pueda indicar que el paciente tiene historia previa, digamos, de infartos anteriores, que tenga pues alguna enfermedad cardiovascular concomitante o digamos que tenga alguna reacción alérgica a alguno de los medicamentos que nosotros vamos a usar. En estos 10 minutos, a mí no me va a importar si el paciente tiene una angina inestable, si tiene un infarto sin elevación, un infarto con elevación, yo de una le doy su aspirina. Si yo descarto la disección aórtica y que el paciente no sea alérgico a la aspirina, de una vez tome su aspirina, su dosis de carga. Y esto es la evidencia 1A de que la aspirina es importantísimo en el tratamiento del síndrome coronario agudo, más sin embargo se ha visto que es infrautilizado, entonces siempre acordarnos de la aspirina. Con respecto a la nitroglicerina, eh, lo primero que le vamos a preguntar al paciente es si en las últimas 24 a 36 horas utilizó inhibidores de la fosfodiesterasa 5, que cuáles son estos, el sildenafil y el tadalafilo. Para el tadalafilo, que es de más larga acción, tienen que haber pasado hasta 36 horas para yo poder utilizar nitroglicerina y hasta 24 horas con el sildenafil. También, como yo ya tengo el electro y como el electro yo lo tengo leído e interpretado, mirar que no haya signos de supradesnivel del ST en las caras inferiores, como son D2, D3 y ABF, porque esto me puede indicar que hay daño también de el ventrículo derecho, y en este caso la nitroglicerina la tenemos que usar con mucho cuidado, o mejor dicho, no utilizarla, porque lo que menos queremos es bajarle la precarga a estos pacientes. Con respecto al acceso venoso, pues ya hablamos de eso. Lo primero que hay que hacer, ya que esas muestras estén tomadas, igual nosotros no esperamos troponinas para hacer tratamiento porque pues, se pueden demorar hasta 1 hora en salir con las de alta sensibilidad. Y el monitoreo cardíaco siempre para prevenirnos de arritmias, que el paciente no esté en ritmos desfibrilares, fibrilares, ninguno de esos. Con respecto a la oxigenoterapia, si digamos el paciente no está desaturado, no está por debajo del 90%, sino que está pues por encima, no lo usemos. Ya hay un estudio que se llama el estudio Impression, que nos demostró que los desenlaces de los pacientes que estaban saturando más de 90 a los pacientes que no les dieron oxígeno, con los que les dieron oxígeno, es el mismo. Y antes hay un riesgo de que se sabe que la hiperoxia promueve la vasoconstricción coronaria y lo que queremos es abrirlas, no cerrarlas más. Y también que la hiperoxia puede causar aumento de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, si un paciente llega y no está desaturado, no le pongamos oxígeno, porque muchas veces se ve de que el paciente llega, no sabemos ni siquiera la saturación y ya está con su cánula a 5 litros. Listo. Con respecto al electrocardiograma, ¿yo cómo hago el diagnóstico? Para el STEMI, el infarto con elevación del ST, vamos a mirar que haya en más de 2 derivaciones contiguas una elevación por encima de 1 milímetro, y ahorita pues aún no damos más sobre esas elevaciones en milivoltios, pero bueno, que estén en 2 derivaciones contiguas, y pues no significa que estén seguiditas en el electro, sino seguiditas anatómicamente, ¿cierto? Entonces que las paredes sean continuas, las precordiales de 2 de 3 ABF, de 1 y ABL, así. Ya si el paciente no tiene elevación del ST, lo que vamos a mirar es si hay infradesnivel del ST, que esto también nos ayuda para el diagnóstico del no STEMI, del que no tiene ST elevado, que entonces se va a ver como un infradesnivel, lo mismo en 2 derivaciones contiguas, mayor a 0.05 milivoltios, que esto se lee como 0.5 milímetros en el EKG de calibración estándar. Y también vamos a buscar la inversión de la onda T, que sea mayor a 0.1 milivoltios o a 1 milímetro en el electro. Listo, con respecto al ST, tenemos que tener en cuenta que hay unas variaciones.
con respecto a qué tanto se tiene que elevar. Si es una persona menor, si es un hombre menor de 40 años, vamos a mirar que en las derivaciones B2 o B3 tiene que ser mayor a 2,5 milímetros. Si es mayor de 40 años, que sea mayor a 2 milímetros. Y en las mujeres, sin importar la edad, que sea mayor de 1,5 milímetros. Ya en el resto de derivaciones, que sea mayor a 1 milímetro, ya me da suficiente para hacer el diagnóstico. Listo. Hay que recordar que no toda elevación del EST es signo de isquemia o de infarto agudo del miocardio con elevación del EST. El caso más concreto sería eh, el supradesnivel, pero que es de forma cóncava, como pueden ver pues, en la esquina superior derecha, que pues, este es de otras patologías cardíacas, digamos, es muy común en la pericarditis. Ya en la gráfica de abajo es lo que tenemos cómo evoluciona el electro a medida que pasa el tiempo. Entonces, digamos, el que nos dice seconds es lo que pasa pues justo en el momento que el paciente está teniendo el infarto. O sea, pues es muy duro que nosotros vayamos a ver un electro con esas T's hiperagudas que llaman. Pero entonces sí tener en cuenta, digamos, cómo pasan, digamos, de minutos a horas, ya se empieza a ver la onda J con el supradesnivel del ST. Ya después de las primeras horas aparece la onda Q patológica. Y digamos que ya después de los días puede quedar esa onda Q patológica, que pues eso ya pues que quedar hasta muchos años. Listo. Si nosotros no tenemos un diagnóstico ya con el electro, ¿qué hacemos? Pues lo volvemos a tomar cada 10 o 15 minutos por el tiempo que nosotros pues creamos necesarios. El electro no es que tenga mucho valor económico, no es que sea muy costoso, pero sí tiene un gran valor clínico. Y esto se ve que no todos los hacen, que llega el paciente y con un electro ya tienen, no, hay que repetir los electros de 10 a 15 minutos hasta que tengamos el diagnóstico, hasta que estemos satisfechos. Y ya también tener en cuenta que hay unas derivadas adicionales. ¿Cuáles son estas derivadas adicionales? La, las derivadas derechas y las derivadas posteriores. Entonces, en las derivadas derechas va a ser que haya una elevación por encima de 1 milímetro y en las derivadas posteriores que haya una elevación por encima de 0,5 milímetros, con los valores estándares del electro. Listo. Entonces, ¿yo cuándo voy a hacer derivadas derechas? Yo derivadas derechas las voy a hacer cuando en un electro, que le hice las precordiales normales a la izquierda, yo vea que en D2, D3 y ABF hay un supradesnivel. Entonces, cuando yo vea que en estas tres hay un supradesnivel, eso me está queriendo decir que hay un daño en la cara inferior del corazón. Entonces, yo voy a pensar que de pronto este paciente puede tener daño en la cara derecha. Entonces, hago las derivadas derechas y pues efectivamente en este electro podemos ver que tenía B4R, B5R, B6R, que es poner los electrones exactamente lo mismo en espejo, pero al otro lado, y vemos pues que hay el supradesnivel del ST. Yo cuando hago las derivadas posteriores, entonces las derivadas posteriores yo las hago cuando yo vea que en B1, B2 y B3 hay un infradesnivel del ST y que el coeficiente RS es mayor a 1, o sea que la R es mucho más grande que la S. Cuando yo vea esto, yo pongo las derivadas posteriores. Y entonces ahí efectivamente se ve que en B7, B8, B9 hay un supradesnivel. Y esto no es, pues nosotros ya sabemos que esto no voy a entrar mucho en los daños de la arteria coronaria descendente, ascendente, pero entonces cuando hablemos de que hay un supradesnivel de B7, B8, B9, hablamos es de que hay un daño en la pared inferobasal, no en la pared posterior, porque pues los estudios han dicho o han mostrado que es que la pared posterior del corazón como tal no está bien dicho, no existe. Listo. Entonces ahorita hablamos del tratamiento. En cuanto al tratamiento, la primera farmacoterapia, lo mismo, sin importar si es de una angina inestable, si es sin elevación del ST, si es con elevación del ST, la aspirina, la dosis de carga, la nitroglicerina, como les dije, teniendo en cuenta pues las contraindicaciones y precauciones. Lo segundo que es de mucha ayuda porque también es antianquinoso es el beta bloqueador. Desde que el paciente no esté bradicárdico, desde que esté hemodinámicamente estable, que no haya compromiso de la vía aérea, voy a utilizar un beta bloqueador. Las guías dicen que el metropolor tactato es uno de los mejores y es muy bueno, la verdad.
Entonces, si el paciente acepta vía oral, entonces utilizamos 25 miligramos vía oral. Si no acepta vía oral, y bueno, no, si no acepta vía oral, no. Si el paciente está con hipertensión al momento de nosotros atenderlo, lo que vamos a utilizar es intravenoso, 5 miligramos cada 5 minutos, hasta 3 dosis. Con respecto a la morfina, tenemos que tener mucho cuidado de que se ha demostrado que la morfina o el fentanilo, al usarlos, bajan la disponibilidad sérica de los antiagregantes IP2 y 12 como el clopidogrel, el ticagrelor. Entonces hay que usarlo solamente cuando el paciente diga pues, que es un dolor que no se lo bajó ni la nitroglicerina, que no se lo bajó el betabloqueador. Solamente en esos casos lo utilizamos. De resto, pues no lo utilicemos mejor, por esto que ya les hablé de los antiagregantes. En cualquier paciente vaya a ser llevado a intervención coronaria percutánea, vaya a ser fibrinolíticos, vaya a ser el tratamiento que sea, atorvastatina, 80 miligramos. Si ya tenía atorvastatina 20, atorvastatina a 80 miligramos. Que si tenía rosuvastatina, pues también es buena, también es de alta potencia, pero digamos que las guías dicen, pues no, atorvastatina y listo. Digamos que es lo que más se ve, entonces atorvastatina. Con respecto al IECA y el ARA2, mucha gente los da de una al principio cuando llega el paciente, pero hay que prestar cuidado. O sea, sí hay que darlo en las primeras 48 horas, pero no hay que darlo cuando el paciente llega. Esperemos a que el paciente llegue a mirar cómo están esas presiones arteriales, que no estén pues ni muy arriba ni muy abajo, que estén pues estables, y entonces ahí sí damos el IECA. Y siempre, siempre, siempre preferimos el IECA sobre el ARA2. No hay ninguna indicación que me diga que yo voy a utilizar primero un ARA2 sobre un IECA. Que es que al paciente le da tos el IECA, pero entonces dele primero el IECA, espere a que le dé tos, y si le da tos, pues se lo cambia. Pero si no le da tos, el IECA tiene... Espéreme un momento. Listo, qué pena. Listo, entonces si el IECA no le molestó, el IECA está demostrado que tiene mayores beneficios que el ARA2. Listo. Entonces, el tratamiento para el infarto con elevación del ST, vamos a pensar primero en dos cosas. Primero, hay 120 minutos, hay menos de 120 minutos hasta la intervención coronaria percutánea. Y la segunda pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿yo a este paciente le puedo hacer terapia fibrinolítica? Entonces, pues acá en Colombia tenemos que tener esto siempre, o sea, uno desde antes de que el paciente le llegue, uno ya tiene que tener esto pensado, ¿cierto? Si yo estoy en uno de los pueblos de difícil acceso, que yo estoy a más de 2 horas de un tercer nivel y sabiendo que muchas veces el paciente puede llegar al tercer nivel y aún así pues que no le hagan la intervención coronaria percutánea, pues entonces es algo que yo no tengo que esperar que el paciente me llegue para yo pensar esto, ¿cierto? Esto yo ya lo tengo pensado desde el lugar donde estoy geográficamente, desde qué tan accesible es la hemodinamia en la ciudad donde estoy. Entonces, si vamos a optar por la primera opción, que es que el paciente va a recibir intervención coronaria percutánea, estos van a ser bueno, los cuatro no, estos van a ser los medicamentos que vamos a usar, aparte de los que ya mencioné, que entonces sería el ticagrelor o el prasugrel, son mucho mejores que el clopidogrel. Pero estos tienen que tener en cuenta que hay unas contraindicaciones, que digamos en el prasugrel es el que más sangra, entonces si estamos lejos, si hay riesgo de sangrado, pues mejor no usarlo. Entonces ya utilizamos el clopi a 600 miligramos de carga, que aumenta de lo que muchos piensan que es 300, pero 300 ya vemos cuándo se usa. Si digamos yo voy a optar por la terapia fibrinolítica, yo tengo que conocer qué fibrinolíticos son los que yo tengo disponibles. Si digamos tengo la streptocinasa, si tengo la alteplasa, si tengo la tenecteplasa, y entonces pues tener las dosis presentes. Pues acá se las muestro, no me voy a detener a decir cada dosis por cada dosis, pero pues entonces sí tener en cuenta que siempre de elección va a ser muy por encima el tenecteplase y la lacteplase que la streptocinasa. La streptos solamente la usamos cuando definitivamente pues no haya más opción. Entonces, acá a la derecha les muestro las contraindicaciones absolutas y relativas de los fibrinolíticos. Igual,
el manual, por así decirlo, que viene junto con los medicamentos, ellos ahí tienen un listado de las contraindicaciones. Desde que nosotros sigamos al pie de la letra las preguntas que tenemos que hacer sobre si este paciente tiene riesgo de sangrado o no, la probabilidad, o sea, si el paciente es apto, la probabilidad de que él sangre, digamos, en el sistema nervioso central es menor al 1%. La terapia fibrinolítica ya está demostrada que es muy segura y no le tenemos que tener miedo a usarla, y menos en nuestro medio que me imagino que la vamos a tener que utilizar demasiado. Entonces, si nosotros vamos a optar por la terapia fibrinolítica, el inhibidor de la P2Y12 que vamos a utilizar va a ser el CLOPI a una dosis de carga de 300 miligramos. Y teniendo en cuenta que en los pacientes mayores de 75 años, una dosis de carga de 75 miligramos. Hay guías que dicen hasta que no usemos dosis de carga. Si, digamos, va a ser acteplase o tenecteplase, el que usamos es enoxaparina. Si el paciente es mayor de 75 años, con esta enoxaparina, como pueden ver, tenemos una dosis de bolo. Si el paciente es mayor de 75 años, no usamos dosis de bolo y simplemente pues, se le da a una dosis de 0,75 miligramos subcutáneos. Con estas, digamos, con el tenecteplase hay que tener en cuenta que si el paciente es mayor de 75, lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir la dosis a la mitad por seguridad. Y Fondaparinux solamente es recomendable usarlo cuando el paciente esté siendo eh, tratado con streptocinasa. Ya con respecto al infarto sin elevación del ST, el mejor anticoagulante que podemos usar va a ser la heparina no fraccionada. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si al paciente lo vayan a hacer angiografía, si le vayan a hacer revascularización, entonces pues es mejor utilizar este. Definitivamente de los inhibidores de la P2Y12, el que más efectividad ha mostrado es el prasugrel, entonces este siempre lo tenemos que tener como primera opción, ¿cierto? Pero también teniendo en cuenta que tenemos que tener siempre esas contraindicaciones y precauciones que puede tener. Y entonces yo a estos pacientes que no tienen elevación del ST, cuando les hago angiografía o revascularización, cuando ellos estén inestables hemodinámicamente, cuando haya signos de falla cardíaca, cuando la angina, a pesar pues, de todo lo que hemos hecho, sigue siendo persistente y recurrente, que haya arritmias o que haya ingurgitación mitral. Y eso sería todo. Muchas gracias.